Muy buenas a todos y aquí con un tutorial de cómo funcionan los parámetros del Virtual Hook. Antes que nada quiero puntualizar a qué es lo que nos referimos con el tema de la cuenta principal. La cuenta principal es la que tenemos en este momento iniciada, es decir, o la cuenta demo o la cuenta real. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cómo se comporta el Virtual Hook cuando está operando en una cuenta demo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Lo que va a pasar es lo siguiente. Va a ser un estado virtual, que es valga la redundancia, que es el estado del Virtual Hook con sus respectivos parámetros. En este caso, los voy a ponerlo a 2. Y el saldo que va a descontar aquí, se lo va a descontar a la cuenta demo. Y cuando ya salga de su ciclo de estado virtual, pasará a la cuenta principal, que será esta. Y aún así seguirá descontando en la cuenta demo, pues como vemos todavía seguimos en la cuenta demo. Pongamos esto en práctica para que entendamos a qué es lo que me refiero. Entonces empieza con el estado virtual, que dice que dos pérdidas continuas en el estado virtual. Y acá abajo nos dice en qué condiciones se encuentra. Ya les muestro. Bien, bien. También haremos las pruebas en real para que vea cómo se comporta el estado. Entonces aquí vemos que se presentaron dos pérdidas. Cumplió la condición del Virtual Hook y pasó a la cuenta principal, que empezó a operar como pueden verlo acá, pero aún así sigue descontando de la cuenta demo porque estamos en este momento pues trabajándoles con la cuenta demo. Listo, entonces miren que de entrada nos dice Powered by Neural Trader, y lo otro, cuenta activa ha cambiado a virtual. Es el estado principal que empezamos por el tema del Virtual Hook. Luego, una vez que se cumple la condición del Virtual Hook, él aquí, él aquí dice que pasa de cuenta virtual, véalo acá, pasa a cuenta principal. La cuenta principal en este caso sería la misma cuenta demo. Y aún así, ya sea para un estado virtual o cuenta principal, seguirá descontando la cuenta demo, pues porque la tenemos en este momento iniciada. Ahora vamos a hacer la prueba para una cuenta real. ¿Cómo se comporta? De la misma manera, pero en este caso el estado del Virtual Hook va a descontar de la cuenta demo, y cuando empieza a operar en real pues va a descontar de la cuenta real como tal. Listo, una cuenta de prueba, vemos que estamos ya en una cuenta real. En este caso tengo un bot ahí simplemente para pruebas, demostrativo esto. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar en la condición de win, de victoria, solamente una, y vamos a ponerlo más que todo condiciones a favor para que la prueba se haga rápido. Vamos a ponerlo por ejemplo en el 0. Listo, entonces vemos acá que simplemente es un bot que hace operaciones todo el tiempo over. El hecho de esto es para demostrar cómo se comporta en una cuenta real. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero va a estar en el estado del Virtual Hook, que va a ir descontando de la cuenta demo. Cuando ya salga del estado virtual va a pasar a la cuenta principal. ¿Quién es la cuenta principal? En este caso sería mi cuenta real, que es la que tengo aquí en este momento abierta. Ya no es demo, ahora es cuenta real. Listo, aquí nos indica esto.
y empieza. Ganó, ahora pasa a cuenta principal. ¿Quién es mi cuenta principal? En este caso, la cuenta real. Y efectivamente paso. Como podemos ver, yo lo señalo acá. Él empieza en un estado trabajando el tema del virtual hook, que la condición era una entrada victoriosa, que después de una entrada victoriosa pasar a la cuenta principal. Entonces efectivamente pasó eso en la primera, y en la siguiente operación empezó a operar en la cuenta real. Como puede ver, la referencia termina en 1. Entonces virtual hook como tal trabaja en la cuenta demo, y cuando ya empieza a operar la cuenta principal, es decir, la que ya está iniciada, empieza ya a descontar como tal del dinero, pues de la cuenta principal, ya sea la demo o la real. En este caso fue la real. Listo, terminado el caso de la explicación del tema del virtual hook, de cómo se diferencia una cuenta demo y una cuenta real. Ahora pasamos a los estados que ofrece el virtual hook, que son todos estos: loss, win, custom, combinado WL, combinado LW y combinado de estos dos. Pasémonos un momento a la cuenta virtual para hacer respectivas pruebas. Por cierto, aquí está, pueden pasarse por este canal para chequear el tutorial de cómo poner el virtual hook a cualquier bot para cualquier caso. Listo, cargamos el bot de prueba. Y listo, empezamos con la explicación de qué es lo que hace cada parámetro del virtual hook. El start when es el estado inicial con que uno quiere trabajar, si por medio de pérdidas virtuales, virtual loss, virtual win o custom, que permite varios patrones que ya enseguida vamos a ver. El trigger es digamos que el tabulador, o simplemente es una referencia con el que deseamos trabajar, un valor numérico. Y el fish stake es un valor del cual descuenta el virtual hook de la cuenta virtual, o sea, la cuenta demo. Entonces esto no es de gran relevancia el valor que tiene acá. Por defecto él está 0.5, entonces lo podemos dejar así. Listo, entonces vamos a empezar con el tema del virtual loss. Vamos a la carpeta del virtual loss. Vemos acá varios ejemplos. Entonces vamos a empezar con el primero, cuando no tiene ningún parámetro. Ya les muestro a qué me refiero. Entonces, por ejemplo, tenemos que el trigger es 2 en estado del virtual loss. Estamos diciendo que después de 2 pérdidas en virtual empieza a operar en la cuenta principal. Entonces efectivamente estamos viendo este caso, que pasado las 2 pérdidas virtuales empieza a operar en la cuenta principal. Lo mismo pasó aquí, pasado 2 pérdidas virtuales empezó a operar en la cuenta principal. El tema con esta configuración, como no tiene ningún parámetro aquí estipulado, entonces él empieza a seguir haciendo análisis y operaciones una vez cuando pasa a estado, me cambié de imagen, a estado principal, o sea, la cuenta principal. Él empieza a seguir operando hasta que gane, como pasó en este caso. Entonces virtual loss 2, pasó esto, empezó a operar la cuenta principal, la perdió, empezó nuevamente a operar la cuenta principal, la perdió, pero la siguiente ganó. Entonces él va a seguir y va a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que gane. Siguiente ejemplo, lo mismo. Entonces en este caso es virtual loss 3. Él espera 3 pérdidas en virtual para luego operar en la cuenta principal. Listo. Y siguiente ejemplo,
virtual loss 5. Mismo caso, entonces espero a 5 pérdidas en virtual, luego paso a operar la cuenta principal y se sale de ese estado de la cuenta principal hasta que gane. O sea que aquí, por ejemplo, cuando empezó a operar la cuenta principal, la primera no la ganó, la segunda sí la ganó y nuevamente regresa a la cuenta virtual en las condiciones, bajo las condiciones del virtual hook. Listo, entonces termina la explicación del virtual loss solo. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene max negative streak? Más negative streak es, digamos, que la racha seguida, la máxima racha seguida que nos podemos permitir. Entonces vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces, un ejemplo. Tenemos virtual loss 5 y tenemos max negative streak 2. Es decir, que pasado los 5 virtuales en pérdidas, como se puede ver acá, lo máximo en racha negativa seguida, por decirlo así, que usted está dispuesto a tolerar o a permitirse serían 2. Si se llega a cumplir dicha condición del max negative streak, la siguiente operación, lo que va a pasar es que va a regresar nuevamente a un estado virtual. Ya no estaría en cuenta principal, sino nuevamente en virtual, es decir, simulando operaciones. Entonces vemos acá 5 pérdidas virtuales, pasó la cuenta principal, se perdieron 2 y entonces pasa nuevamente a un estado virtual. Otro ejemplo, lo mismo, 3 pérdidas virtuales las vemos acá. Ahora la condición del max negative streak es 3, entonces lo máximo que está dispuesto a tolerar en pérdidas continuas es 3. Si llegado a cumplirse, nuevamente pasa a la cuenta virtual. Esto estrictamente tienen que ser operaciones malas y seguidas. Operaciones perdidas y seguidas. Lo mismo pasó acá. Virtual loss, valor 2. Y efectivamente aquí se cumplió. Entonces lo máximo que estábamos dispuestos a tolerar en rachas negativas era de 5 y aquí pasó 1, 2, 3, 4, 5 y pasa nuevamente a estado virtual, o sea, sale de la cuenta principal y regresa al estado virtual. Regresa al estado virtual y aquí inmediatamente se cumplió la condición del virtual loss. Listo. Bueno, el siguiente caso ya sería el after win tolerance, que ya es diferente con el negative streak. El tolerance ya sería, digamos, que cuánto está usted dispuesto a tolerar operaciones malas. Este parámetro lo puede asumir tanto operaciones seguidas malas o ya sea en forma de zigzag o intercaladas, como las quiera ver. Vamos a ver los ejemplos. Entonces en este caso tenemos que el trigger lo tenemos en 3, virtual loss en 3, como puede verse aquí. Entonces el after win dice en español, después de ganar, ¿cuánto está dispuesto a tolerar operaciones perdidas? Entendámoslo así, después de ganar, ¿cuántas operaciones negativas está dispuesto a tolerar? Entonces vemos acá, virtual loss se cumplió, ¿cierto? Ganó. Como ganó, entonces se activa este parámetro que tiene un valor numérico de 3. Después de ganar, ¿cuántas operaciones dispuestas negativas está dispuesto a tolerar? Serían 3. Entonces sería 1, 2, aquí la ganó, y la siguiente 3 y regresa nuevamente al estado virtual. Sale de la cuenta principal y regresa nuevamente al estado virtual. Mire que en este caso no serían negativas, seguidas. No serían así seguidas las operaciones malas, sino pueden ser intercaladas o una racha muy extensa. Simplemente va contando cuántas operaciones
negativas van en el momento según lo que configuremos. Entonces aquí fueron 3 y aquí se presentaron las 3 operaciones negativas y regresa al estado virtual. Otro ejemplo en este caso, como puede verse, fueron seguidas. Entonces él las puede tomar seguidas, intercaladas, o pueden ser de a dos. Cualquier configuración las puede tomar el tolerance. Listo, eso sí, la condición es que después de ganada. Entonces mira acá, miren acá que después de ganada, por eso dice after win, después de ganada, ¿cuánto está dispuesto a tolerar operaciones negativas? Entonces aquí se ganó, la siguiente también se ganó. Bueno, aquí se ganó y se activó el tolerance. Entonces ya empieza el conteo de las operaciones negativas. Y aquí fueron seguidas 1, 2, 3, 4 y regresa nuevamente al estado virtual. Siguiente ejemplo. Ya terminando con el tolerance. Lo mismo, entonces, después de ganada, ¿cuánto estamos dispuestos a tolerar? Serían 4. Entonces virtual loss 1, como puede verse 1. Aquí se ganó. Y ya empieza el conteo de las 4 operaciones negativas que vamos a tolerar, que se presentó 1, 2, la siguiente la ganó 3, 4 y luego regresa al estado virtual. Eso es lo que hace el after win tolerance. Listo. Siguiente parámetro sería el after win max positive streak, que sería todo lo contrario del negative streak. Listo, vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué entendemos con esto? After win significa después de ganar, cuántas máximas operaciones positivas estamos dispuestos a no a tolerar, sino más bien a obtener. Entonces, en este caso, virtual loss nuevamente, trigger 2. Entonces, 2 operaciones perdidas. Y después de ganada, aquí se presentó el caso. Después de ganada, ¿cuántas operaciones seguidas positivas queremos obtener para regresar nuevamente a la cuenta virtual? Entonces, en este caso, o sea, obligatoriamente tienen que ser seguidas positivas. 1, 2, 3, 4, se presentó, listo. Regresa nuevamente al estado virtual. Eso es lo que hace este parámetro del virtual hook, el after win max positive streak. O sea, obligatoriamente tienen que ser operaciones seguidas positivas. Vamos a ver otro caso. Entonces aquí vemos virtual loss 1. Listo. After win, después de ganada, como se puede ver aquí en esta flecha negra, ¿cuántas operaciones positivas seguidas estamos dispuestos a obtener para que salgamos de la cuenta principal y retomemos a la cuenta virtual? Entonces se ganó esta, entonces empieza a contar en la siguiente. Esta la ganó, ya van 2, esta la ganó, esta la ganó, ya va 1. Aquí se empieza a contar. Esta la ganó, ya va 1. Esta la ganó, ya van 2. La siguiente la perdió, entonces su conteo empieza nuevamente desde 0. La siguiente la ganó, va 1. La siguiente la ganó, van 2. Y la siguiente la ganó, van 3. Y se cumplió la condición que estipulamos en el virtual hook. Entonces, ¿qué pasa? Regresa nuevamente a la cuenta virtual. Listo. Y último ejemplo, entonces aquí vemos virtual loss 4. Y efectivamente pasó 4. Y la condición, el after win, después de ganada, como se puede ver aquí, después de ganada, aplíqueme el max positive streak, que serían 2 operaciones seguidas ganadas. Entonces se ganó esta, listo. La siguiente la ganó 1, ya va una ganada. La siguiente la ganó 2 ganadas, listo. Tal cual se cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Regresamos nuevamente a la cuenta virtual. Listo. Siguiente parámetro para terminar con el virtual loss sería el after win max trades. Eso en español significa después de ganada, ¿cuántos
cuántas operaciones máximas piensa hacer. Por ejemplo acá, entonces virtual loss tenemos 2 y acá cuántas operaciones queremos hacer, 5. Entonces virtual loss efectivamente pasó 2. Después de ganada, aquí como puede verse en la flecha negra, entonces empieza a contar las operaciones: 1, 2, 3, 4, 5. No importa si fueron ganadas, si fueron perdidas, intercaladas, cualquier cosa puede pasar, pero el máximo o límite de operaciones que se estipuló acá fueron de 5 y efectivamente pasaron esas 5. Eso sí, después de ganar la operación en la cuenta principal. Otro ejemplo, lo mismo acá, virtual loss 3, virtual loss 3, después de ganada, máximo 3 operaciones. Después de ganada, como se puede ver en la flecha, toléreme solamente 3 operaciones en la cuenta principal. 1, 2, 3 y listo. Regresa nuevamente a la cuenta virtual. Siguiente. Aquí virtual loss 4. Aquí lo podemos ver 4. Después de ganada, aquí le estamos diciendo toléreme solamente 2 operaciones. Y efectivamente pasó a 2 operaciones y regrese a la cuenta virtual. Listo. Otra cosa que podemos hacer con el tema del Virtual Hook es mezclar parámetros. ¿Como cuáles? Podemos mezclar, por ejemplo, el Afterwing Tolerance y podemos mezclar, por ejemplo, el Max Negative Streak. Podemos mezclar esos dos. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ya sabemos qué hace el Max Negative Streak, que solamente tolera pues unas operaciones negativas, al igual que el Afterwing Tolerance. Pero ¿qué pasa si las mezclamos? Esto es lo que va a pasar. Primero, se presenta una condición del Virtual Loss 2. Como lo podemos ver acá, lo tenemos en 2. Cuando pasa a la cuenta principal, vemos que ganó. Entonces, ¿quién se activó primero? Se activó el Afterwing Tolerance. Entonces, como se activó ese, él dice, tiene un valor de 1. Está tratando de decir, hey, lo único que estoy dispuesto a asumir en operaciones negativas solamente es una. Listo, entonces, aquí se ganó. Listo, la siguiente ganó. La siguiente ganó. Aquí perdió. Perdió una. Y aquí lo que está dispuesto a asumir en pérdida negativa solamente es una. Entonces, ¿qué pasó? Regresó a la cuenta principal. Entonces, aquí, ¿quién se activó primero? Se activó fue el Afterwing Tolerance. Listo, pasemos a la siguiente. Aquí, nuevamente, Virtual Loss 1, como lo podemos ver acá, 1. Listo, operó, la perdió, operó nuevamente y la ganó. Como se ganó, entonces ¿quién se activa aquí primero? Se activa nuevamente el Afterwing Tolerance. Si se hubiera perdido otra operación, o sea, si se hubieran sido 2 operaciones seguidas en la cuenta principal, se hubiera activado el Max Negative Streak, pero en este caso nuevamente se activó el Tolerance. Listo, ¿qué valor tiene el Tolerance? Tiene 2. Entonces está dispuesto a asumir 2 pérdidas, ya sean seguidas, intercaladas, distanciadas, como sea, pero tiene que ser después de la que ganó. Entonces aquí se ganó, listo. Perdió, ya va una. Ganó, ganó y perdió, ya van 2. Entonces vemos aquí que se perdieron 2. El tolerance tiene valor 2 y regresamos nuevamente a la cuenta principal. Listo. Y último ejemplo, que aquí también es del tolerance. Vemos lo siguiente. Virtual Loss 2. Efectivamente 2.
Cuando empezó a operar la cuenta principal, ganó. Entonces, como ganó, se va a activar nuevamente el After Win Tolerance. El Tolerance está diciendo que lo máximo que está dispuesto a tolerar en operaciones perdidas son 3. Entonces, después de la ganada empieza. La siguiente operación la perdió, ya va 1. La siguiente la perdió 2. Y la siguiente la perdió también, entonces son 3. Y regresa nuevamente a la cuenta principal. Bueno, para este caso se activaron el tolerance, pero también pudo haber pasado de que se hubieran activado el max negative streak. ¿Cómo hubiera pasado? Por ejemplo, aquí, Virtual Loss, cuando empieza a operar en la cuenta principal, digamos que la primera no la hubiera ganado, la primera la hubiera perdido, y la segunda y la tercera la hubieran perdido. Entonces, ¿quién se activa? El Max Negative Streak. Entonces, este es un conjunto muy bueno para hacer buenas combinaciones con cualquier estrategia. Listo, terminado el tema del Virtual Loss. Pasamos al Virtual Win. Pasamos al Virtual Win. Listo, Virtual Win. Listo, entonces vemos un ejemplo aquí cuando solamente es el tema del win y ningún parámetro aquí asignado. Entonces estamos diciendo en el trigger Virtual Win 2. Y efectivamente aquí pasó dos victorias seguidas y pasó a la cuenta principal. La perdió, aquí la perdió y aquí la ganó y regresa nuevamente a la cuenta virtual. Aquí nuevamente se presentó la condición del Virtual Win y empezó a operar en la cuenta principal. La ganó, y cuando la ganó pasó a la cuenta virtual. Otro ejemplo que vemos aquí, por ejemplo, la Virtual Win 4. Vemos acá que se cumplió la condición, pasó a cuenta principal, la ganó. Entonces, como la ganó, pasa nuevamente a la cuenta virtual. Se cumplió nuevamente la condición y pasa nuevamente a cuenta principal. Y último ejemplo del solo Virtual Win, Trigger 3. Entonces vemos que se presentaron 3 operaciones ganadoras. La siguiente operación la ganó y regresa nuevamente a la cuenta virtual. Listo. Ahora, ¿qué pasa si el Virtual Win está mezclado con el Max Negative Streak? Ya sabemos qué es el Max Negative Streak. Es la racha seguida que usted está dispuesto a tolerar después de que se cumplió la condición en virtual. Entonces vemos acá Virtual Win 2. Acá 2 se cumplió, pasa a la cuenta principal. En la cuenta principal se presentaron 2 pérdidas continuas. Vemos acá el Max Negative Streak de 2. Entonces se presentaron 2 pérdidas continuas. ¿Qué pasa? Regresa nuevamente a la cuenta virtual. Y acá vemos que se cumplió nuevamente la condición del Virtual Win. Listo. Otro ejemplo. Aquí Max Negative Streak de solamente 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? En el Virtual Win estamos diciendo que 3 operaciones seguidas, pásame a la cuenta principal. 3 operaciones seguidas, pásame a la cuenta principal. Listo, aquí se presentó, pasó a la cuenta principal, pero la primera operación la perdió. Y aquí que estamos diciendo que el Max Negative Streak, o sea, una operación mala, el tema, digamos que la operación mala solamente una va a tolerar. Entonces, muy de malas aquí, la primera se perdió y entonces se cumplió la condición del Virtual Hook, pasamos a la cuenta virtual. Listo. Y siguiente ejemplo, ya para terminar con esto, del Max Negative Streak en Virtual Win. Aquí vemos Virtual Win de 1,
negative streak de 3, vemos lo siguiente. Se cumplió la condición acá, la ganó, pasó a la cuenta principal. La primera operación la perdió, la segunda la perdió, la tercera también la perdió, y lo máximo que estamos dispuestos a tolerar seguidas son 3, entonces regresa nuevamente a la cuenta principal. Vamos con el tolerance after win, después de ganar. Entonces recordemos que es después de ganar. After win en español significa después de ganar. ¿Cuántas operaciones está dispuesto a tolerar? Entonces tenemos que virtual win de 2. Aquí se cumplió la condición de 2. Y resulta que aquí la ganó. Entonces se activó el after win tolerance. Después de ganar, lo máximo de operaciones malas 2. Después de ganar, listo. La siguiente la ganó, la siguiente la ganó, la siguiente la ganó, la siguiente la perdió y la siguiente la perdió. Y aquí termina el ciclo de trabajando en la cuenta principal y pasa a la cuenta virtual porque se cumplió la condición del after win tolerance. Siguiente ejemplo. Veamos acá que el tolerance no necesariamente tienen que ser seguidas. Pueden ser salteadas, distanciadas, como según se presente el caso. Vemos after win, valor numérico de 1. Valor numérico de 1. Listo, se cumplió aquí. La siguiente operación, cuando empezó a operar en la cuenta principal, la ganó. Entonces se activa el after win tolerance. Dice que 3, está dispuesto a tolerar 3 operaciones malas. Listo, entonces empieza a contar. La siguiente la ganó, listo, hasta ahí bien. La siguiente la perdió, ya va una perdida. La siguiente la perdió, ya van 2 perdidas. La siguiente la ganó, listo, pero ya llevamos 2 perdidas. Y la siguiente la perdió. Ahí se completan las 3 operaciones perdidas que estipulamos acá en el virtual hook. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a regresar a la cuenta virtual, a la cuenta virtual, porque se cumplió los parámetros del virtual hook. Lo mismo en este caso, vemos que están distanciados. Entonces tenemos virtual win de 2, tal cual aquí de 2 se cumplió. Cuando empezó a operar en la cuenta principal, ¿qué pasó? Ganó. Entonces, ¿quién se activa? El after win tolerance. Dice que está dispuesto a tolerar 4 operaciones malas, 4 operaciones perdidas, ya sean seguidas, intercaladas, distanciadas, como sea. Listo, entonces ganó. ¿Qué pasó en la siguiente? La perdió. ¿Qué pasó en la siguiente? La perdió. Ya van 2 operaciones perdidas. La siguiente la ganó, listo, no pasa nada. La siguiente la ganó, listo, no pasa nada. La siguiente la perdió, ya van 3 operaciones perdidas. La siguiente también la perdió, entonces ya van 4 operaciones perdidas. Y aquí dice que solamente 4 operaciones malas. Entonces, ¿qué va a pasar? Regresa a la cuenta virtual. Listo. Seguimos ahora con el after win max positive streak. Recordemos que es todo lo contrario al max negative streak. Dice que después de ganar regresaremos a la cuenta virtual después de que se vean 2 operaciones seguidas ganadas. Listo, entonces tenemos que en el virtual win de 2, aquí se presentó el caso, listo. Pasa a la cuenta principal, se perdió, listo, qué mala suerte. La siguiente, la ganó. ¿Cómo se ganó? ¿Quién se activa? El after win max positive streak. ¿Por qué? Porque dice after win, o sea, después de ganada. Listo, después de ganada regresaremos a la cuenta virtual cuando se presenten 2 operaciones seguidas, 2 operaciones seguidas ganadas. Listo, entonces aquí se ganó, listo. Empezamos. La siguiente empieza el conteo. La siguiente se ganó, listo. La siguiente se perdió. Entonces aquí no pasó nada. Seguimos, la siguiente se perdió, listo, no pasó nada. La siguiente ganó, va una. La siguiente la ganó, ya van 2. Se completaron aquí 2 operaciones seguidas ganadas. ¿Qué va a pasar? Regresamos a la cuenta virtual porque se cumplieron nuestras condiciones en el virtual hook.
Listo, seguimos. Aquí tenemos un virtual win de 1 y un after win max positive streak de 4. Entonces en el virtual win se cumplió la condición y acá empezó a operar en la cuenta principal. ¿Y qué pasó? Se ganó. Como se ganó y aquí dice after win, entonces se empieza a activar este parámetro del virtual hook. Regresaremos a la cuenta virtual cuando se presenten 4 operaciones seguidas ganadas. Y efectivamente pasó 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasó? Regresa a la cuenta virtual. Listo. Siguiente ejemplo ya para terminar con el max positive streak. Entonces dice virtual win de 4. Virtual win de 4. Lo vemos acá que se cumple la condición. Cuando empezó a operar en la cuenta principal la ganó. Y aquí dice after win después de ganada. Regresaremos a la cuenta virtual cuando se presenten 2 operaciones seguidas ganadas. Y aquí efectivamente pasó eso. 2 operaciones seguidas ganadas. Regresamos a la cuenta virtual. Listo. Siguiente. Ya sabemos qué es lo que hace el último parámetro del virtual hook, que es el tema de las máximas operaciones. Claro, después de ganar, ¿cuántas operaciones máximas estamos dispuestos a continuar? Entonces tenemos virtual win de 2. Virtual win de 2. Listo. Aquí se cumplió la condición. Cuando empezó a operar en la cuenta principal, la ganó. Y tenemos que max trades 4. Y efectivamente pasó eso. 1, 2, 3, 4. Y regresamos a la cuenta virtual porque ya se cumplieron las condiciones del virtual hook. Listo, continuamos con esta. Lo mismo, virtual win de 3 y efectivamente aquí de 3 pasó. Cuando empezó a operar en la cuenta principal la ganó. Entonces se activa este parámetro que tenemos acá, un valor numérico de 2. 2 operaciones en la cuenta principal y aquí pasó 1, 2, listo. Ya, no importa si fueron ganadas, si fueron perdidas. Cualquier cosa pudo haber pasado, pero las máximas operaciones que estipulamos acá fueron 2. Y efectivamente pasó eso. Y lo mismo para este caso. Virtual win de 2. Y acá se presentaron 2. Después pasó a la cuenta principal. Y en la cuenta principal ganó. Y aquí el último parámetro dice after win, que significa después de ganada, cuántas operaciones estamos dispuestos a estar en la cuenta principal, que serían 5. Y aquí pasó 1, 2, 3, 4, 5. Y pasa a la cuenta virtual porque se cumplieron las condiciones del virtual hook. Y nuevamente regresamos con la mezcla de 2 parámetros, max negative streak y el after win tolerance, para en este caso del virtual win. Entonces tenemos virtual win de 2. Listo, se cumple la condición. Pasa a la cuenta principal. La primera operación la perdió. La segunda operación la perdió. ¿Quién se activó? Se activó el max negative streak. Porque dice que está dispuesto a tolerar 2 operaciones seguidas perdidas cuando esté en la cuenta principal. Y aquí pasó 2 operaciones seguidas. Y aquí virtual win de 1. Listo. Virtual win de 1. Pasó a la cuenta principal. Y la primera operación en la cuenta principal la ganó. Entonces, ¿quién se activa? Se activa el after win tolerance. Entonces el tolerance que dice está dispuesto a tolerar 4 operaciones perdidas, ya sea seguidas, intercaladas, distanciadas, como sea. En este caso, listo, fueron seguidas. 1, 2, 3, 4. Entonces regresa a la cuenta virtual. Y último ejemplo de virtual win, nuevamente se activó el after win tolerance. Entonces tenemos que el virtual win de 1 y efectivamente pasó virtual win 1. Listo. ¿Qué pasó en la primera operación de la cuenta principal? Se ganó.
Entonces se activó el tolerance. Dice que el tolerance tiene un valor numérico de 3. Entonces se ganó. La siguiente también se ganó. Aquí se perdió, listo, ya va una. Aquí se perdió, listo, ya van 2. Aquí se ganó, listo, no pasa nada. La siguiente se perdió, entonces ya tenemos 3 operaciones perdidas. Entonces el tolerance cumplió su condición y regresamos acá a la cuenta virtual. Listo, entonces terminados los ejemplos del Virtual Win, como pueden ver, estas carpetas se las voy a compartir anexado en el video. Pueden ver varios ejemplos del Virtual Loss o del Virtual Win. Listo, seguimos con el Custom. El Custom, antes de empezar, les recuerdo que ya hay un video de cómo poner el Virtual Hook a cualquier bot. No importa cómo esté configurado el bot. Aquí hay muchísimos ejemplos para cualquier caso del bot, de cómo poner el Virtual Hook. Y acá ya hay un video de cómo usar el Custom, cómo ponerlo también, cómo poner el Custom. De dos maneras, hay muchas maneras de poner el Custom del Virtual Hook. Aquí en este video les enseñé dos. Listo, pasamos al Custom. El Custom solamente puse 5 ejemplos, ya que es muy fácil de entenderlo. Bueno, el Custom consiste en ya uno mismo poner los patrones que ha evaluado según el bot que cada uno está estudiando. Listo, entonces por ejemplo en el Custom, bueno, antes que nada les muestro acá donde está el Custom, es la tercera opción. El Custom, listo. Entonces en el Custom yo puedo poner varios patrones, por ejemplo 2 pérdidas seguidas, 2 operaciones ganadoras seguidas, o intercalado pérdida, ganada, pérdida, o la otra es ganada, pérdida, ganada. Recordemos que la L representa lost, o sea pérdida, y la W representa una victoria, es decir win, como se puede ver en esta captura. Entonces vemos que aquí se activó en 2 ocasiones el primer patrón, que dice 2 pérdidas seguidas. Vean acá, 2 pérdidas seguidas, y empieza a operar en la cuenta principal. Perdió, perdió, perdió y ganó. Listo, regresa a la cuenta virtual. Perdió y perdió, entonces se activó en 2 ocasiones el primer patrón. Aquí este tema de rachas seguidas, eso se pudo haber evitado con el Max Negative Streak. Ya sabemos cómo usarlo, o con el Tolerance, que para eso están estos 2 parámetros, para evitar que el bot siga haciendo operaciones y siga perdiendo. O sea, es para tener un control del bot, que no siga haciendo operaciones. Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo se activó el segundo patrón. ¿Qué dice el segundo patrón? WW, es decir, 2 operaciones seguidas ganadas. Les recuerdo que el Custom está en capacidad para trabajar múltiples patrones. En este caso aquí puse 4, pero ustedes pueden poner 5, 15, 20 patrones a sus gustos. Bueno, entonces el segundo patrón es WW. Recordemos que WW significa victoria, victoria. Entonces aquí se presentó que se ganó y se ganó, entonces pasa a la cuenta principal. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo se activa el tercer patrón, que es LWL. Recordemos que es Lost L, Win W. Y aquí, como se puede ver, se cumplió la condición: pérdida, ganada, pérdida. El normal de un zigzag, que pierde, gana, eso es un zigzag. Entonces aquí se cumplió el tercer patrón y empezó a operar en la cuenta principal. Para esos ejemplos yo no puse configuraciones acá del tema de los parámetros del Virtual Hook, pero ya en sus pruebas lo pueden hacer e ir explorando más acerca de estas funciones que podemos implementar en cualquier bot.
Siguiente, entonces digamos que yo no quiero un montón de patrones, yo solamente quiero el patrón LLWW, es decir, dos operaciones seguidas perdidas y luego dos operaciones seguidas ganadas. Entonces también se puede hacer, que usted no quiere poner muchos patrones sino solamente uno. Y efectivamente aquí pasó dos ganadas y luego digo dos perdidas y luego dos ganadas y empieza a operar en la cuenta principal. Listo. Y también está la otra forma de poner el custom de esta manera por listas. Crear una lista y luego otra lista y ya cada uno va agregando sus ítems. Vemos acá que el custom trabaja de patrones simultáneos. Entonces vemos que en primera se activó el primer patrón WLL leyéndose de izquierda a derecha. Entonces aquí se ganó, perdió, se cumplió el primer patrón. Empezó a operar en la cuenta principal y más adelante se cumplió el tercer patrón que dice 3 operaciones ganadas seguidas y efectivamente pasó eso. Entonces el custom se presta para muchísimas configuraciones, muchísimos patrones a gusto de cada quien según como uno haya evaluado el bot. Listo con el custom. Pasamos al combinado al combinado W más L, que sería este, W más L. Listo, vamos a ver que tenemos 5 ejemplos. Bueno, entonces W más L, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que primero las operaciones ganadas y luego las operaciones perdidas, una sumatoria pues de las operaciones. Es decir, cuando colocamos ya nuestro parámetro, primero tenemos que poner una lista. Y siendo el primer valor numérico el win, o sea la W, las operaciones ganadoras. Y el segundo valor numérico, las operaciones perdedoras. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos 1, 3 en WWin. Sería una operación ganadora y 3 operaciones perdedoras. Esa es la condición que estamos colocando aquí en el combinado WWin. Siendo el primero la W. Entonces vemos acá. Una operación ganadora y 3 operaciones perdedoras. Una mezcla de las dos podría decirse. Por eso la sumatoria W más L. Entonces primero la W, primero las operaciones ganadoras y luego las operaciones perdedoras. W colocamos 1 y en la L colocamos 3. Entonces vemos acá, se ganó 1 y se perdieron 3 y pasa a operar en la cuenta principal. Eso es lo que hace el combinado WL, una mezcla de esas dos. Primero, en este caso, como puede ver, pues leyéndolo de izquierda a derecha, primero la W, luego la L. O sea, primero las operaciones ganadas y luego las perdidas, según lo que estipulemos aquí. Siguiente ejemplo. Nuevamente la configuración WL. Entonces aquí estamos diciendo que 4 operaciones ganadoras seguidas y siguiente una operación perdedora. Y aquí, como puede ver, se presencia el caso. 4 operaciones ganadoras y una perdida. Y empieza a operar en la cuenta principal. Listo. Siguiente ejemplo, lo mismo. Entonces recordemos, primero la W, luego la L. Aquí estamos diciendo 2 y 2. O sea, 2 operaciones ganadoras y luego 2 operaciones perdedoras. Y pasamos a la cuenta principal. Por eso yo les coloqué acá estos números, tratando de decir que primero es el win, por eso el 1 y luego el 2. Primero es el win y en segundo lugar es el loss. Como puede verse en los ejemplos anteriores. Primero es el win y segundo es el loss. Regresemos al primer ejemplo.
Primero es el win y segundo es el loss. Como puede verse aquí en la configuración que estamos trabajando. Listo. Siguiente ejemplo. Tenemos 3 win, 2 loss. Es decir, 3 operaciones seguidas ganadas y 2 operaciones perdidas. Y empezamos ya a operar en la cuenta principal. Recordemos que la cuenta principal puede ser la misma demo o la cuenta real, según la cual tengamos abierta en presente bot. Y último ejemplo, también se puede colocar un valor numérico. No se puede poner la lista, se puede poner también un valor numérico. Pero ¿qué estamos diciendo con ese valor numérico? Estamos diciendo que tanto win como loss es igual a 2. O sea, 2 win y 2 loss, como puede verse acá. Win igual a 2, loss igual a 2. Es que estamos diciendo que 2 operaciones ganadas seguidas y luego 2 operaciones perdidas seguidas. Y empieza a operar en la cuenta principal. Pero en mi opinión, yo creería que es mejor en forma de lista porque uno tiene más control de cómo desea ponerla a operar. O sea, de cuántas win y cuántas loss según lo que uno haya estudiado. Listo con el win más loss. Ahora vamos a hacerlo al contrario. La siguiente sería todo lo contrario. Sería el penúltimo. Listo, veamos los ejemplos. Listo, entonces ya esta configuración nos dice que primero es el loss, primero las pérdidas. Segundo es W, segundo son las ganadoras. Entonces vemos acá, que aquí está estipulado de la siguiente manera. Primero loss y segundo win. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Primero 3 pérdidas seguidas y luego una operación ganadora. Y ahí sí empieza a operar la cuenta principal. Como puede ver, se pasó dicho caso. Primero 3 operaciones seguidas perdedoras y luego una operación ganadora. Y ahí sí empieza a operar la cuenta principal. Ya aquí se invierten las condiciones. Primero la L y luego la W. Siguiente caso. ¿Qué estamos diciendo? Primero 2 perdedoras y luego 3 ganadoras. Primero 2 perdedoras y luego 3 ganadoras. Como podemos ver, pasó dicho caso. Primero 2 perdedoras y luego 3 ganadoras y ahí sí empieza a operar en la cuenta principal. Entonces esa configuración nos dice que primero es la L, primero son las pérdidas y en segundo son las ganadoras, la W. Todo lo contrario a lo que vimos anteriormente. Siguiente caso, lo mismo. Entonces, una pérdida, 2 ganadoras. Una pérdida se presentó y luego 2 ganadoras. Pasada, cumplida la condición, empieza a operar en la cuenta principal. Siguiente caso, también podemos colocar un valor numérico. Un valor numérico diciendo, o sea, si ponemos solamente un valor numérico, estamos diciendo que tanto loss como win es igual al valor numérico. En este caso es 2. O sea, en otras palabras serían loss igual a 2 y win igual a 2. Es decir, 2 operaciones perdidas y luego 2 operaciones ganadas y empieza a operar en la cuenta principal. Listo. Y para terminar, mismo caso que el anterior, pero con la lista, que creo yo que tiene uno más control. Entonces recordemos, primero la L y luego la W en esta configuración. Entonces primero la L estamos diciendo, primero loss, que estamos diciendo que 2, y luego win, que 2. Como puede verse, pasó en dicho caso. 2 pérdidas continuas y luego 2 ganadoras continuas y pasa a la cuenta principal. Considero yo que es mucho mejor trabajarlo en lista, que se puede sacar de la siguiente manera.
borramos este ítem. Entonces vamos a la opción de lista, sacamos la primera y borramos el ítem, porque solamente necesitamos 2. Lo borro y queda ya cada quien estipular los valores numéricos. Cada quien ya a su gusto o según como haya evaluado el comportamiento del bot. Listo, y la última configuración del Virtual Hook es esta. Es la mezcla de las dos anteriores, que para mi concepto es como digamos que la más potenciada, repotenciada, porque se está mezclando estas dos configuraciones. Ya les muestro por qué. Entonces elegimos la última combinación. Nos regresamos y elegimos la última configuración. Listo, entonces, ¿qué tenemos en esa última configuración? Estamos diciendo que si aparece el primer caso o el segundo caso, o sea, no tiene que ser así seguido, sino cualquiera, o sea, este caso o este caso, empieza a operar en la cuenta principal. Aquí estipulamos los valores 1 y 2. Vamos a entender esto más a fondo. A ver, vamos a tacharlo con negro. Entonces, estamos diciendo, vamos a hacerlo para este caso. Yo lo señalo. Ay, no se ve bien. Entonces vemos lo siguiente. La primera es WL. WL. Y acá tenemos 1, 2. Entonces recordemos que aquí se lee de izquierda a derecha. Y aquí en los numéricos se lee de arriba hacia abajo. Entonces el primer número es 1. Entonces aquí en esta primera configuración sería para la W. Es decir, una ganadora. El siguiente número es 2. O sea que para esa primera configuración sería la L. Es decir, una ganadora, 2 perdedoras. Y aquí sería todo lo contrario. Voy a señalarlo con verde. Entonces, el primer número es 1. Entonces, la siguiente configuración, la primera letra es la L. Entonces, ese 1 le corresponde a esa L. Y el siguiente número sería el 2. O sea que le corresponde a la W. Es decir, una perdedora, 2 ganadoras. Vamos a verlo aquí en este ejemplo. Entonces, ¿qué vemos? Se presentó la primera condición. Una perdedora, 2 ganadoras. O sea, primero fue loss de 1 y luego fue win de 2. A esa configuración, ¿a quién le corresponde? A la mezcla de estos dos. L más win. O sea, a la segunda. Como podemos verlo aquí, el color azul. Y más adelante se presentó todo lo contrario. Mire que aquí fue lost, luego won, won. Y aquí pasa a ser won y luego lost, lost. Todo lo contrario. En otras palabras, primero fue el win, ya viendo el color amarillo, primero fue el win de 1 y luego fue el loss de 2. Esa configuración le corresponde a W más L, o sea, en la primera configuración. Y aquí podemos verlo más detallado, qué fue lo que pasó. Entonces WL, como configuramos aquí los valores numéricos, la lista de aquí de valores numéricos, WL sería primero el win, valor numérico 1, y segundo el loss, valor numérico de 2. Y por otra parte, aquí la otra mezcla, L más W sería primero el loss, valor numérico de 1, y segundo el win, valor numérico de 2. Listo. Pasamos al siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, yo aquí troqué los valores numéricos. Como pueden ver, aquí están trocados. Entonces, recordemos. Nuevamente, vamos a hacerlo con rojo.
Entonces esto se lee de izquierda a derecha y los valores numéricos se lee del primero, ya, el primero sí, primero, segundo, tercero, de arriba hacia abajo. Entonces, valor numérico, el primero que tenemos es el 2. Entonces vamos aquí, leyendo esto de izquierda a derecha. Entonces esto le corresponde a la W. Y el siguiente valor numérico es el 1, o sea, le corresponde a la L. Es decir, 2 win, 1 loss. Dos ganadoras y una perdedora. Y en la siguiente configuración, entonces nuevamente el valor numérico, el primer valor numérico de arriba hacia abajo, leyéndolo de arriba hacia abajo, sería el 2. Y aquí la primera letra es la L. Es la L. Y el otro valor numérico, el siguiente valor numérico es el 1. Eso le corresponde a la W. Eso quiere decir que son dos pérdidas continuas y luego una operación ganadora. Vamos a verlo. Listo, entonces en primera aquí se cumplió la condición. Dos operaciones ganadoras y luego una perdedora. Eso quiere decir, primero fue el win, después fue el loss, o sea que le corresponde a la configuración W más L. Y la siguiente, todo lo contrario. Llegaron dos operaciones perdedoras y luego una ganadora. O sea, primero fue el loss de trigger 2 y después fue el win de trigger 1. Le corresponde a la configuración de L más W, como se ve en la línea azul. Y aquí está por separado a quién le corresponde a cada configuración. WL, primero el win de valor numérico 2, después el loss, valor numérico 1. Y acá la mezcla de L más W sería primero el loss, valor numérico de 2, y después el win, valor numérico de 1. Y para terminar, último ejemplo, aquí cuando son 1, 1, o sea, sale un win, después un loss, o primero sale un loss, después un win, como puede verse acá, sale un loss, después un win, le corresponde a esta configuración, o sea, L más W. O si no, sale un won, después sale una ganadora y después una perdedora, le corresponde a esta configuración, es decir, W más L. Y aquí más abajo también está más aclarado que la primera configuración, W más L, primero es el win, después el loss, o la otra es W. Ay, aquí me equivoqué. Bueno, esto lo voy a corregir después. Aquí era L más W. Esto recién me percaté en el video que lo puse mal, pero cuando comparta el video esto ya estará corregido. Aquí es L más W. Bueno, aquí ya terminamos la explicación de toda la configuración del Virtual Hook. Cada función, qué es lo que hace cada función y cómo funcionan los parámetros. Otra cosa novedosa del tema del Virtual Hook es que podemos cambiar los parámetros. Si se perdió, digamos que una operación o ya lleva 3 operaciones perdidas en la cuenta principal, podemos cambiar los parámetros, podemos cambiar el trigger. Pero ya para no ser tan extenso el video, ya será en otra ocasión de cómo cambiar estos parámetros, cómo cambiar las configuraciones del Virtual Hook, o usar el tema del Virtual Hook Query y preguntar en qué configuración se encuentra o cuántas operaciones ganadoras o perdedoras se encuentran en el presente. Listo, entonces doy por terminado el video, doy por terminado esto. Claro, voy a corregir la última imagen y aquí pueden ver cada uno de los ejemplos. Dudas, preguntas, las atenderé en el grupo. Gracias por su atención. Recuerden que aquí están los videos de cómo poner el Virtual Hook,
a cualquier bot y cómo usar el custom y cómo ponerlo, que hay dos configuraciones o inclusive pueden haber más. Listo, dudas, preguntas en el grupo. Gracias.